¿qué tal? Estamos desde la cabina de radio de Univalle Estéreo, 105.3 de la FM, para hablar de un tema que ha causado, infortunadamente, ha sido penoso, el de las barras bravas, el incremento de asesinatos por parte de integrantes de estas mal denominadas barras bravas. Y para eso tenemos a un invitado muy especial, un hombre que ha recorrido a través de su excelente, extraordinaria labor periodística el mundo, y es Jaime Orlando Inas Escobar. Muy buenas tardes, Jaime Orlando, para mí es un placer entrevistarte. No, el gusto es mío y como siempre te lo he expresado, siempre estaré a vuestra disposición en la medida de que el tiempo y espacio nos dé la posibilidad de interactuar contigo. Para iniciar, Jaime Orlando, ¿por qué se ha incrementado tanto, por qué se ha desatado tanto la violencia entre hinchas de los diferentes equipos del fútbol colombiano aquí en Colombia? Por la indiferencia de los dirigentes, de los técnicos, de los futbolistas, de la prensa y mucho más del gobierno, que no le prestaron atención a una situación que arrancó pequeña y que después se fue agrandando, donde los dirigentes han acolitado a algunos líderes de barras bravas, donde los técnicos igualmente, donde también han tenido el respaldo de los futbolistas, y donde la prensa, en algunos casos con su silencio, en algunos otros simplemente porque se establecen convenios para aumentar, entre comillas, la sintonía, pues han avalado a estos antisociales, porque son antisociales, son delincuentes, son criminales disfrazados como hinchas o seguidores del fútbol y que le han hecho demasiado daño a esta actividad muscular en Colombia. Ahora, Jaime Orlando, mucha gente, incluso periodistas que no están involucrados en el ámbito deportivo, dice que gran responsabilidad también de incentivar esta violencia tiene en gran parte y recae sobre periodistas, narradores y comentaristas por sus mensajes, por su contenido y su vocabulario, y que de alguna u otra forma contagia a la gente que está en la tribuna viendo un compromiso. Yo considero que de manera directa o indirecta en algunos casos, no solo como te lo mencionaba, son los dirigentes, son los técnicos, los futbolistas, sino también los periodistas y en gran parte los hinchas. Y cuando hablo de los hinchas, y también ahí se incluyen los periodistas, es el mal uso de los medios de comunicación, en este caso es la radio, en este caso es la prensa, la televisión, y también los mal utilizados medios de comunicación de redes sociales, que lo único que establecen es simplemente una dualidad que se ha convertido en un acto bélico, en una guerra entre seguidores de uno y otro equipo. Y a la altura de este siglo no tienen los pies sobre la tierra cuando el futbolista se dedica en 90 minutos a jugar al fútbol. Estos hinchas, si es que se les puede llamar hinchas porque son criminales, delincuentes, antisociales, lo que hacen es antes, en y después perturbar el orden y la tranquilidad que debe haber en un escenario público. Pero estoy identificado contigo, incluso como anillo al dedo en estos días fue suspendido y fue sancionado un jugador colombiano en el Pachuca, Dubier Riascos Barahona, porque en su Twitter escribió un léxico que era prácticamente desafiante con los hinchas contrarios y con los jugadores contrarios al Pachuca en un partido de la Liga Mexicana de Fútbol. Y aquí se debería hacer eso, con futbolistas, con técnicos, con dirigentes y con periodistas y obviamente hinchas que en estos mal utilizados medios de internet, en estos mal utilizados medios de redes sociales le están haciendo demasiado daño con un vocabulario que no es acorde o con conceptos que no son acordes y respetando lo que es la frontera de el pensar yo y respetar el pensar del otro, y eso indudablemente también está conllevando a que traiga como consecuencia la violencia. A propósito del tema de los dirigentes de fútbol, Iván Novela, gerente deportivo de la División Mayor del Fútbol Colombiano, DIMAYOR, ha dicho que el problema no recae en ellos, que es un problema más que todo de ámbito social, porque son personas que están muy marginados socialmente, que tienen pocas oportunidades de trabajo, escasos niveles de cultura y que pertenecen más que todo al ámbito cultural. ¿Qué tiene para decirle a los dirigentes, Jaime Orlando? En parte es cierto, pero también le quiero decir a ellos, y nosotros hemos sido grandes cuestionadores de esta situación, es que a mí me consta que hay técnicos, hay dirigentes y hay futbolistas que acolitan, avalan, porque le dan un aporte a los hinchas, plata para que se desplacen a otras ciudades, plata para que adquieran boletas, descuentos especiales para boletería, y yo creo que eso no se puede establecer bajo ningún punto de vista, porque si tú eres seguidor, adepto, hincha, fanático de fútbol, de música, de arte, de literatura, de filosofía, pues tienes que tener los medios para llegar a ese fútbol, arte, literatura, filosofía, y no para que te acoliten o te alcahueteen actos vandálicos como los que están sucediendo no solo en Cali, sino en Colombia y en parte de Latinoamérica. Entonces ahí es donde yo creo que hay incidencia por parte de los dirigentes. Hay dirigentes que colocan buses a su disposición o carros particulares para desplazar de un municipio a otro a los líderes o a las barras, y cuando no les dan plata, y cuando no les dan boletería, y acolitan y avalan los limosneros que se han vuelto algunos
hinchas del fútbol que tú los ves en los sitios aledaños o circundantes a los escenarios deportivos pidiendo plata como si fuera limoneros o pordioseros para adquirir una boleta y después entrar a un escenario y para grandearse el espectáculo. Jaime Orlando, a propósito, ¿por qué los hinchas, los seguidores, sobre todo de estas barras bravas, han adquirido tanta importancia a la hora de tomar decisiones hasta una institución de fútbol en cuanto a los dirigentes? Porque los dirigentes, porque los técnicos y porque los futbolistas los han utilizado. Yo voy a ser directo. Aquí, cuando estaba en ejercicio el comité ejecutivo en cabeza del doctor Eder Navas en el Deportivo Cali, uno de sus compañeros, el señor Roa, utilizó gran parte de la barra para presionar la adquisición de un jugador argentino, Cabrera, al conjunto Deportivo Cali, razón por la cual el presidente de aquel entonces, Eder Navas, no acogió esta presión y el jugador no fue contratado por el Deportivo Cali. Entonces ya algunos, no todos, de estos líderes tienen el respaldo, el aval de dirigentes, de técnicos y futbolistas para presionar o una salida, o una llegada, o una contratación, o un descabezamiento de un futbolista, de un técnico, de un dirigente. Jaime Orlando, ni las autoridades ni las campañas que se han realizado por parte del gobierno y demás instituciones de carácter social han podido evitar y frenar esta problemática entre los hinchas, entre los enfrentamientos y riñas de barras bravas. ¿Qué medidas se debe tomar? Porque sin lugar a dudas ha sido muy ineficiente estas medidas que se están tomando hasta el momento. Que tengan la intención, que se establezca por parte de nuestros dirigentes una normatividad tal que combata a estos delincuentes. Yo te voy a colocar un ejemplo y es contundente. El gobierno se estaba dejando ganar demasiado espacio del narcotráfico. Ya le temíamos a los narcotraficantes. Los narcotraficantes no le temían a la justicia. Llegó una política ruda y dura, una política seria, y desaparecieron. La gran mayoría de los narcotraficantes están extraditados. Ahora ser narcotraficante, aparte de que siempre fue un delito, es algo que ya la gente no apetece como antes. Porque antes la nueva generación, esta generación, y la más inmediata que pasó, quería ser narcotraficante para tener poder y plata de la noche a la mañana, y porque sabían que a ellos era el que les tenían y los veneraban, y la policía antes lo contrario. Yo creo que es eso. Yo creo que es que no ha habido mano dura, yo creo que es que el gobierno no ha ejercido como tal su labor administrativo-político, y es la razón por la cual estos bandidos, estos criminales, estos antisociales, estos delincuentes, se creen poseedores y dueños del municipio, de la ciudad, del estadio, de los escenarios, y porque no encuentran en el gobierno una mano dura como tal, que establezca una argumentación, una normatividad que los aleje como alejó el gobierno europeo, sobre todo los ingleses, a los hooligans de su estadio y de su sociedad. Jaime Orlando, hace usted más de 2 décadas está inmerso en este ámbito del periodismo deportivo a nivel nacional e internacional, y por su excelente labor ha viajado a lo largo y ancho del territorio nacional y mundial. Usted que conoce esas culturas de cómo se ve el fútbol en otros estadios, sobre todo a nivel europeo, ¿qué se debe hacer aquí en Colombia para generar cultura entre los hinchas y que la gente ya no tenga miedo de ir a un escenario deportivo? Que haya respeto, que se establezcan políticas serias, coherentes, y con ello se vuelva la tranquilidad de antes. Yo, por ejemplo, he hecho una propuesta. Deberían casi que obligar, entre comillas, a que la barra de Millonarios se juntara con la barra de Santa Fe en un clásico, a que la barra del Cali y del América, ahora no están en la A, pero en la Copa Postobón, torneo que reúne a los de la A y de la B, estén en el mismo escenario. Por ahí hay que comenzar, por ahí hay que comenzar, porque estén juntos. Desde que se presentó la división, ahí comenzaron los líos y las complicaciones. Y eso de que no puedes ir al estadio con una camiseta de un color o con la camiseta de otro color, ¿cuál es eso? Entonces ese camino se tiene que establecer, pero sobre todo con normatividad y con mano dura, no con la mano débil con la que se está manejando hoy por hoy la justicia colombiana, inmersa porque no se escapa del deporte. Muy bien, Jaime Orlando, muchas gracias. Era Jaime Orlando Dinas Escobar, uno de los grandes periodistas que tenemos aquí en nuestro país, entregándonos su punto de vista de esa penosa situación que se está presentando hasta el momento en Colombia y que ha tomado cada día más fuerza y que sin lugar a dudas hay que ponerle fin sea como sea.